Bueno, ahora pasamos a la segunda parte de lo que es la clase. Esta parte ya no va a entrar en lo que es el examen porque ya es un poco más, hay, hay más conceptos y hay poco más de ejemplos, ¿verdad? Que tenemos que ver, que va a ser mejor ver en clase, ¿verdad? En forma presencial. Eh, pero ya vamos a ver un poco la parte teórica, al menos, de lo que son los compuestos inorgánicos. ¿Ve? Sí, ¿por qué no me reproduce? Bueno, vamos a hablar un poco de lo que son los compuestos inorgánicos. Los compuestos inorgánicos son sustancias químicas que no poseen los enlaces carbono-hidrógeno. Principalmente están formados por elementos distintos del carbono como metales, no metales y elementos de transición, ¿verdad? En esta parte ya hablamos muchísimo, casi todas las clases hablamos la diferencia en lo que es, o en lo que son los compuestos orgánicos e inorgánicos. ¿Cuáles son las principales características de los compuestos inorgánicos? La estabilidad térmica, pueden resistir a altas temperaturas sin descomponerse o cambiar sus propiedades. La conductividad eléctrica, que algunos compuestos inorgánicos tienen la capacidad de conducir electricidad, particularmente los compuestos iónicos, ¿verdad? En estado fundido en solución acuosa. Esto se debe a la presencia de los iones móviles que pueden transportar la corriente eléctrica. La solubilidad en agua, sabemos que los compuestos inorgánicos, que generalmente son compuestos polares, ¿verdad? Y como sabemos que la molécula de agua es un compuesto polar, entonces son solubles en agua. Ahora la fuerza de atracción entre los iones y las moléculas de agua permiten que los compuestos iónicos se disocien en iones en la solución acuosa. Y la capacidad de formar enlaces iónicos o covalentes, ¿verdad? Que pueden formar enlaces iónicos o covalentes, que son los que se forman entre un metal y un no metal, debido a que los átomos metálicos ceden electrones para formar cationes, mientras que los no metales aceptan estos electrones para formar aniones. Los enlaces covalentes se forman cuando dos átomos no metálicos comparten sus pares de electrones, ¿verdad? Y ya vimos también mucho lo que es cómo distinguir cuando es un enlace iónico, cuando es un enlace covalente y cuando el enlace covalente es polar o apolar, ¿verdad? Ya vimos, creo, en la clase de los enlaces. ¿Cómo se clasifican los compuestos inorgánicos? Se pueden clasificar o sea, en dos grandes tipos, ¿verdad? Que son los compuestos binarios y los compuestos ternarios. Esta parte sí es muy tediosa, no les voy a mentir, porque son distintos tipos, ¿verdad? De compuestos que vamos a tener que saber nomenclar, y hay otra vez tres formas de nomenclar, tres formas características de nomenclar, ¿verdad? Entonces es un poco tedioso. Pero a la hora de rendir yo no les voy a complicar, o sea, yo no les voy a decir nombrame tal compuesto, ¿verdad? No le voy a poner una fórmula y le voy a decir que me nombren, pero sí capaz y le ponga un poco de lo que es, eh, no sé, el concepto de lo que es un óxido, un anhídrido, o las diferencias entre un óxido y un anhídrido, o qué es un hidroácido, o qué es un hidruro, cosas así, ¿verdad? No, no les voy a poner tanto lo que son los compuestos, ¿verdad? Porque sí es un poco tedioso, ¿verdad? Entonces los compuestos binarios se clasifican en óxidos metálicos, anhídridos, o también se les conoce como óxidos ácidos, peróxidos, hidruros y sales binarias.
Y los compuestos ternarios se clasifican en hidróxidos, oxoácidos y oxisales. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de lo que son los compuestos binarios, ¿verdad? Empezamos por lo que son los óxidos metálicos. También conocidos como óxidos básicos, están formados por un elemento metálico más oxígeno. O sea que es metal más oxígeno. Luego están los anhídridos o también conocidos como óxidos ácidos, ¿verdad? Están compuestos por un elemento no metálico y un oxígeno. Luego están los peróxidos, que están formados por ciertos metales más combinaciones binarias de oxígeno, que sería el ion peróxido. El ion peróxido sería una molécula de oxígeno, no un átomo, una molécula de oxígeno. Y la molécula de oxígeno está constituida por dos átomos de oxígeno. Entonces sería un O2 con carga 2 menos. Vamos a ver un poco con los ejemplos. Están los hidruros, también llamados hidruros metálicos, están formados por un elemento metálico e hidrógeno. Ahí ya no es con oxígeno. A partir de hidruro ya no es con oxígeno. Es un compuesto metálico más hidrógeno. Y luego están las sales binarias, que es la combinación de dos elementos distintos del hidrógeno y el oxígeno. Luego están los compuestos ternarios, que están los hidróxidos, aunque su formulación y su nomenclatura es igual a la de los elementos binarios, son compuestos ternarios e iónicos formados por un metal y un elemento del grupo hidróxido. Hidróxico sería, ¿no? Sería un OH. Luego están los oxoácidos, que están formados por hidrógeno, un no metal y oxígeno. Algunas veces pueden contener un elemento metálico que actúa como no metálico en alto estado de oxidación. Y luego están las oxisales, que también conocidas como sales ternarias, están compuestos por un metal, un no metal y oxígeno. Y ahora vamos a entrar a la parte que es un poco tediosa, ¿verdad? Que es la nomenclatura. Para entrar y hablar un poco en la nomenclatura, vamos a tener que saber un poco lo que son las valencias. Pero primero vamos a hablar de los tres tipos de nomenclatura, ¿verdad? Está la sistémica, la stock y la tradicional. Cuando hablamos de nomenclatura sistémica, para nombrar de ese modo se usan prefijos numéricos, excepto para indicar que el primer elemento de la fórmula solo aparece una vez, que es el mono, o cuando no puede haber confusión posible debido a que tenga una única valencia. La valencia vamos a ver un poco, vamos a explicar un poco después. La nomenclatura stock, en este caso, cuando el elemento que forma compuesto tiene más de una valencia atómica, se indica en números romanos al final y entre paréntesis. Normalmente, a menos que haya simplificado la fórmula, la valencia puede verse en el subíndice del otro átomo, ¿verdad? En los compuestos binarios, ¿verdad? Y la tradicional, aquí se indica la valencia del elemento que forma el compuesto con una serie de prefijos y sufijos, ¿verdad? Vamos a ver todo ahora. Es todo muy abstracto, pero después cuando empecemos a ver capaz se le queda un poco más y cuando hagamos en clase, ¿verdad? Ahí yo creo que se le va a quedar mejor, ¿verdad? Así que no se asusten porque realmente cuesta un poco entender, ¿verdad? Si eh, hablando nomás, capaz y le sea muy abstracto, capaz le sea muy difícil, pero cuando estemos en clase yo creo que se le va a simplificar un poco más todo, ¿verdad? ¿Qué es la valencia? En química hablamos de valencia para referirnos al número de electrones que un átomo de un elemento químico determinado posee en su último nivel de energía. Otra forma de interpretar la valencia es como el número de electrones que un átomo de un determinado elemento químico debe ceder o aceptar para completar su último nivel de energía. Un átomo puede tener una o más valencias. Por ese motivo, este concepto, creado en el siglo XIX para explicar lo que son las afinidades entre los distintos átomos que se conocían, ha sido sustituido con el de número de oxidación, que finalmente representa prácticamente lo mismo, ¿verdad? Valencia o número de oxidación. La valencia de algunos elementos son las siguientes, por ejemplo, el hidrógeno, su número de valencia es 1, el carbono es 2 y 4, el sodio es 1, potasio 1, aluminio 3, mercurio 1 y 2, calcio 2, ¿verdad? Entonces hablamos, ¿dónde nosotros podemos ver las valencias?
Las valencias nosotros vemos, o sea, aparecen en lo que es la tabla periódica. Por ejemplo, ahí hay dos elementos, dos ejemplos donde vemos el hierro y el azufre, y en la parte de arriba van a ver el hierro, por ejemplo, ven 2,3. Entonces, el hierro puede tener valencia 2 y valencia 3. Y el del azufre, en la parte de arriba tiene 2, 4 y 6, o sea que tiene valencia 2, 4 o 6. Por ejemplo, en la nomenclatura stock que vimos, que en ese caso, ¿verdad? Cuando el compuesto que forma el compuesto tiene más de una valencia atómica, se indica en números romanos al final entre un paréntesis. Entonces, por eso se le denomina sulfuro de hierro 3. ¿Por qué? Porque el hierro está usando la valencia 3. O sea, hay que tener en cuenta siempre lo que es la valencia del primer elemento, ¿verdad? Para colocar, ¿verdad? Porque el, el no metal, que en este caso sería el azufre, generalmente esto usan la primera valencia, que sería el 2, ¿verdad? Entonces, sería Fe2S3. Y me dirán, ¿por qué el 3 está con el azufre y el 2 está con el hierro? Siendo que el hierro su valencia es 3 y el azufre usa valencia 2 porque se cruzan. Siempre hay que cruzar. La valencia en este caso la valencia del azufre va al hierro y la valencia del hierro pasa al azufre, ¿verdad? En ese caso, por eso es sulfuro de hierro 3 y la fórmula sería Fe2S3. Siempre hay que cruzar. Y en la nomenclatura tradicional dijimos que usan algunos sufijos, prefijos y sufijos, ¿verdad? Cuando tiene una sola valencia, el sufijo es ico, ¿verdad? O sea, en ese no hay drama. Pero cuando tiene ya dos valencias se usan. Cuando es la menor valencia es oso en la primera valencia y la mayor valencia sería terminación ico. Cuando tiene tres valencias sería, la menor sería tendría un prefijo hipo y un sufijo oso. En la segunda valencia o la valencia intermedia sería oso y la valencia mayor sería ico. Cuando tiene cuatro, ya es. El primero es hipo oso, el segundo oso, el tercero ico y el cuarto per ico. Y cuando tiene cinco valencias sería hipo oso, oso, ico, hiper ico. Es muy, son muchas cosas, ya sé que son muchas cosas. Seguro que les va a marear un poco así, hablando nomás, ¿verdad? Pero en la próxima clase vamos a ver bien. Entonces tenemos la nomenclatura de los óxidos. Tenemos la primera fórmula que es Na2O. Siempre los óxidos, el oxígeno va a tener valencia 2. Entonces, como dijimos que las valencias se cruzan, entonces la valencia del oxígeno va a pasar en el sodio, por eso es Na2, y la valencia del sodio va a pasar al oxígeno. Y como vimos hace rato en un ejemplo de valencia, el sodio tiene valencia 1. Entonces no hace falta colocar el 1 ahora. Entonces, en la forma tradicional, que dijimos que tiene algunos prefijos, ¿verdad? Y sufijos, como el sodio, solamente vamos a tener en cuenta los que son los metales. Tiene una sola valencia, eh, va a ser terminación ico. Entonces, como es un óxido, va a ser siempre óxido sódico. En la nomenclatura stop dijimos que hay que colocar en números romanos la valencia, ¿verdad? Del elemento metálico. En este caso tiene una sola valencia, entonces como es uno no hace falta colocar. Entonces netamente es óxido de sodio. Y en la sistemática hay que colocar los prefijos de acuerdo a la cantidad de átomos que tenemos en la molécula. En este caso tenemos un solo oxígeno, entonces sería mono, que es de uno, ahora monóxido de, tenemos dos sodios, entonces va a ser disodio. Si teníamos un solo sodio, iba a ser monóxido de sodio. Si tenemos tres sodios, iba a ser monóxido de trisodio. Yo creo que esa parte no.
La parte de los óxidos yo creo que es la parte más sencilla, ¿verdad? Hay mucho drama. La parte de los sales, eso sí se complica un poco más. Luego tenemos el, el ejemplo del mercurio, ¿verdad? Que tenemos Hg2O, que sería óxido mercurioso. Óxido mercurioso. ¿Por qué mercurioso? Eh, Porque usa eh, la menor valencia. Luego tenemos óxido de mercurio. Utiliza la menor valencia, ¿por qué? Porque el mercurio tiene valencia uno y 2. Entonces, sabemos que se cruzan las valencias, entonces el 2 del oxígeno pasa al mercurio y el uno del mercurio pasa al oxígeno. Entonces va a ser óxido mercurioso, en el stock va a ser óxido de mercurio uno y en la sistemática va a ser monóxido de dimercurio. En el de abajo tenemos el ejemplo de cromo. Tenemos cromo con valencia, en este caso ya 3 porque se cruzan, verán, cromo 3 y oxígeno 2, ¿verdad? Entonces va a ser óxido cromoso porque el cromo tiene 5 valencias. Estoy viendo acá que tienen 5 valencias, que sería 2 3 4 5 y 6. Entonces sería la segunda valencia, entonces va a ser cromoso. Óxido cromoso. Tenemos en la nomenclatura stock va a ser óxido de cromo 3 y en la nomenclatura sistemática va a ser trióxido, como son 3 átomos de oxígeno, de dicromo. Y tenemos dos ejemplos más abajo, el manganeso y dos ejemplos de manganeso. Voy a pasar porque si no se me va a terminar la grabación. Luego están los anhidrios, que es prácticamente también óxidos ácidos, ¿verdad? Por eso en la nomenclatura esto se le denomina óxido. Entonces es lo mismo, solamente que en la nomenclatura tradicional vamos a colocarle anhidrio. Y después es lo mismo. La misma cosa se usa hipo, oso, ico y per-ico y hiper-ico, ¿verdad? En la parte tradicional lo único que cambia es el anhidrio en vez del óxido. En la nomenclatura stock es lo mismo, se le coloca óxido de bromo, óxido de fósforo, óxido de carbono y se pone en paréntesis lo que es la valencia del, en este caso no metal. Y en la sistemática es la misma, monóxido de dibromo, pentaóxido de difósforo, dióxido de carbono y trióxido de azufre. Luego están los peróxidos, que como les dije al comienzo, es la unión de una molécula de oxígeno, o sea, siempre va a ser un O2 con valencia -2 y un metal, ¿verdad? Entonces, en vez de usar en la forma tradicional, se usa peróxido y se usa el sufijo y prefijo, siempre lo mismo, ¿verdad? Siempre el oso, ico, hipooso, o sea, siempre lo mismo, ¿verdad? Entonces, en este caso lo que cambia es el peróxido en vez del óxido. En la nomenclatura stock la misma cosa, solamente que cambia el óxido por peróxido. Y en la sistemática lo mismo, ¿verdad? Se pone peróxido si solamente tiene uno y si tiene más, ¿verdad? Como en el caso de abajo que tiene tres átomos de peróxido, entonces es triperóxido. Y en el de abajo tiene dos diperóxido. Luego tenemos los hidruros, que es combinación de un átomo metálico con el hidrógeno. Entonces va a ser, en vez de óxido, va a ser hidruro. Hidruro, la nomenclatura tradicional va a ser hidruro y siempre la parte de el metal no metal va a ser siempre con los sufijos, ¿verdad? No cambia nada de eso. En la nomenclatura de stock va a ser casi lo mismo, solamente que cambia el óxido y el peróxido cambia por hidruro. Y la sistemática es la misma cosa, solamente que va a ser dihidruro, dihidruro, monohidruro, así era, trihidruro, si es que tiene tres. Luego están las sales binarias, que son dos compuestos que no son ni hidrógeno ni oxígeno. Entonces va a ser, eh, generalmente los no metales se le coloca, o sea, y si se nomencla primero y con terminación uro. Entonces, en este caso, el primero va a ser bromuro, el de abajo fluoruro,
el de abajo, ioduro. Puede ser también azufre, sulfuro. Y el metal en este caso siempre con el mismo prefijo y sufijo, ¿verdad? Ico, oso, siempre lo mismo, ¿verdad? Lo que es la nomenclatura tradicional. En el stock va a ser de acuerdo al no metal, va a ser bromuro, fluoruro, ioduro, sulfuro, con la terminación uro y siempre lo mismo, ¿verdad? Entre paréntesis lo que es la valencia, ¿verdad? Y en la sistemática, siempre lo mismo. Ahora, si tiene dos, va a ser dibromuro. Si tiene tres, va a ser tribromuro. El de abajo es difluoruro. El de abajo es monoioduro. O sea, no hay drama en eso. O sea, siempre igual también. Luego entramos ya en lo que son los compuestos ternarios. En este caso, los hidróxidos, que es un compuesto, que es un ion hidroxilo, que es el OH. El OH tiene una valencia de -1, o sea, de 1. Entonces, va a ser en la tradicional, va a ser, sustituimos lo que es el óxido, el anhídrido, el peróxido, el ioduro, todo eso por hidróxido. Y el metal siguiendo siempre la misma regla. En el stock la misma cosa, en vez del óxido, en vez del ioduro, todo eso es hidróxido. Y en la sistemática es la misma cosa siempre. Si hay dos moléculas de hidróxido, va a ser dihidróxido. Si hay tres, va a ser trihidróxido. Si hay uno, va a ser monohidróxido. Y después el metal, ¿verdad? Luego están los oxoácidos, que es la tradicional, es ácido dicarbónico. En este caso, en la parte de los oxoácidos y en los oxisales, para saber lo que es la valencia, qué valencia usa. Por ejemplo, acá está el H2, C2 o 5 y para saber cuál es la valencia, porque la valencia del carbono nunca va a ser 5. El carbono solamente tiene valencia 2 y valencia 4, ¿verdad? Eh, Les voy a explicar bien la próxima clase, ¿verdad? Porque hay tipo una formulita que hay que hacer para poder determinar, ¿verdad? Entonces, para no perderse, ¿verdad? Y para que les sea mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, el tema de la valencia, ¿no? Que es los oxoácidos y los oxisales, sí, le voy a mostrar muy bien en la próxima clase, ¿verdad? Entonces, en la tradicional, se le coloca, en vez de óxido, en vez de peróxido y todas esas cosas, se le coloca ácido. Ácido y se le coloca la cantidad de átomos del no metal, ¿verdad? Del no metal o del metal que tiene, ¿verdad? Entonces sería ácido dicarbónico. Le abajo ácido disulfuroso. Y el sufijo, ¿verdad? El sufijo dependiendo mucho de la valencia. Y para saber la valencia necesitamos saber la fórmula que le voy a explicar el próximo sábado, ¿verdad? En la nomenclatura stock se le coloca siempre ácido y ahí sí se coloca un poco lo que es el oxígeno y el carbono también. Entonces se nomencla ácido pentaoxo, que son 5 oxígenos, dicarbónico, que sería 2 carbonos. Y en la sistemática es prácticamente lo mismo, pero no se usa el ácido. Entonces se nomencla pentaoxodicarbonato, ato, con terminación ato siempre, de hidrógeno. O sea, ato o puede ser también, o el pico de pato, ato o hito puede ser. Después también hay un juego de palabras, ahora que les voy a enseñar que es pico de pato, oso bonito, ¿verdad? Entonces se nomencla pentaoxodicarbonato, se coloca la valencia de lo que es el carbono y con terminación siempre de hidrógeno. Le abajo, por ejemplo, ácido disulfuroso, ácido pentaoxo disulfúrico, y después va a ser pentaoxo disulfato, porque es como era ico, entonces pico de pato, entonces va a ser sulfato de hidrógeno. El de abajo es ácido disulfúrico, ácido heptaoxodisulfúrico, entonces va a ser heptaoxodisulfato de hidrógeno. Esta parte, estos dos sí son los más complicados, la verdad que son los más complicados de nomenclar, ¿verdad?
los oxoácidos oxidales. Luego tenemos los oxidales, que son, para nomenclar, se usa el no metal para colocarle, primero se coloca en la forma tradicional, se nombra o se nomencla lo que es el no metal, por ejemplo, fosfato, clorito, sulfato, sulfito, hipoclorito, fosfato. Para eso tenemos que saber la valencia y eso les voy a mostrar bien en la próxima clase. Entonces en el primero dice fosfato ácido de sodio. ¿Por qué ácido? Ese es el único que tiene, no, el de abajo también tiene ácido, el último. ¿Por qué ácido? Porque cuando en la oxisal hay entre el metal y el no metal, que sería en el primer caso entre el sodio y el fósforo, hay un átomo de hidrógeno, un átomo de hidrógeno, entonces se le pone ácido. Si hay dos, va a ser diácido, como el de abajo. Los que no tienen, no se coloca. O sea, por ejemplo, el de abajo va a ser clorito sódico, nada más. En la nomenclatura de Stock va a ser fosfato ácido de sodio y el número de valencia si corresponde, ¿verdad? Y en la sistemática va a ser hidrógeno tetra, tetraoxo, fosfato de sodio. En el de abajo va a ser dioxo, que son dos oxígenos, clorado, que es el cloro, de sodio. Solamente los que tienen el hidrógeno hay que colocarle el hidro y el hidrógeno por enfrente, ¿verdad? Esta parte realmente es muy tediosa así, o sea, no creo que se les quede así leyendo nomás, o sea, hay que, hay que usar el pizarrón para que se les quede mejor, ¿verdad? Y para poder explicar mejor también, yo creo que es mejor con el pizarrón, en el pizarrón. Y hasta ahí la clase de hoy. Esta parte en sí luego ya no entra en el examen, para este examen, o sea, no. Vamos a estresarnos más para entender esta parte para lo que es el final. Entonces, hasta acá es la clase de hoy. Eh, Espero que puedan ver, ¿verdad? La grabación, que puedan ver en su momento la grabación, ¿verdad? Y cualquier consulta me pueden escribir nomás. O sea, pueden escribir en el grupo, me pueden escribir en el privado, ¿verdad? Alguna duda sobre el examen que seguro que van a tener, ¿verdad? Y yo en la semana voy a tratar de hacer el examen, ¿verdad? Los primeros días. Y voy a mandarle más o menos los puntos que quiero que vean un poco más, ¿verdad? Y para que no, no se pasen leyendo todas las diapositivas. O sea, yo sé que las diapositivas no son largas, ¿verdad? Pero son varias, o sea, son yo creo que son, o sea, 7, 8 diapositivas que ya tuvimos, que ya dimos. Entonces, eh, tipo, lo más importante, lo más relevante de cada diapositiva es la que le voy a estar diciendo para que puedan ver, ¿verdad? Y nada, bueno, cualquier consulta que tengan, me escriben nomás, en el privado o en el grupo, no importa, y nos vemos en la próxima clase ya presencial, ¿verdad? Cualquier cosa a las órdenes.